Seguimos, estamos en la mesa de este miércoles 27 de junio de 2018 con Teresa Herrera, Eduardo de León, Guillermo Fossati y Óscar Ventura. El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, cuestionó a ADEOM, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, por la ocupación que varios de sus militantes realizaron el lunes en una sala anexa a su despacho. La medida fue tomada para protestar porque Martínez había decidido no informar al sindicato los números del proyecto de rendición de cuentas que está por remitir a la Junta Departamental. El jefe comunal explicó a la prensa que quienes tienen derecho a recibir el documento en primera instancia son los ediles, ya que fueron votados por la ciudadanía. Aclaró, de todos modos, que él tenía pensado entregar un adelanto de los números al gremio, pero luego de concretada la ocupación cambió de planes y no lo hará. La protesta tuvo lugar en el segundo piso de la Intendencia, donde se encuentran las oficinas del Intendente y del Secretario General, y donde está la sala de reuniones del gabinete. Es un acto de prepotencia, lo digo totalmente. Creo que es una falta de respeto a la institucionalidad. Lamentablemente, este Ejecutivo de ADEOM toma el camino de la confrontación, del no buscar los puentes, y yo creo que no se da cuenta de que el aislamiento que tiene la ciudadanía, que eso es lo que más me preocupa, ¿no? Porque el movimiento sindical siempre entendió que el vínculo y el lazo con la ciudadanía era fundamental. Lamentablemente en este caso lo único que se hace es generar hecho tras hecho de confrontación, y bueno, así no va, realmente estamos todos podridos. Estamos todos podridos. No, una forma muy académica de decirlo, ¿no? ¿Usted se sintió reflejado, Ventura? Muy gráfico. A ver, ¿Usted se sintió reflejada, Teresa Herrera? No, me diste la palabra y me la sacaste. Sí. No, a ver. Es una pregunta mínima. ¿Se sintió reflejado? ¿Estamos todos podridos? Dice. Lo que pasa es que también estoy podrido de Daniel Martínez. Entonces bueno. No sé con cuál podredumbre más grande me quedo. ¿Teresa? No, yo estoy podrido de donde Daniel no tanto. ¿Guillermo Fossati? Porque sí, hace menos que de esas expresiones sí. ¿Y Eduardo León? A mí me parece una reacción bien espontánea y natural del intendente ante... No, pero No, estás la otra. en el sujeto. ¿Tú formás parte de ese ¿estamos todos podridos? No particularmente. Bueno, ahora sí, le devuelvo la palabra a Óscar. Pero yo quería contar Sí, pero quería primero... decir una anécdota vamos a partir de Estamos Podridos. La sociedad uruguaya. Sí. Hay una sala en la Intendencia que se llama Ernesto de los Campos. Sí, claro. ¿Ya? Un querido compañero. Yo me acuerdo que hace muchos años, en el primer gobierno del Frente, me lo encontré en una explanada, ahí en la explanada de la Intendencia, y digo, qué bueno, cómo va la cosa, qué sé yo, con todo el entusiasmo que teníamos. Y él me dijo, Teresa, hay que esperar que pase una generación de empleados de ADEOM para poder solucionar esto. Eso fue hace 25 años. A esa misma persona, en una huelga de ADEOM, cuando él entró, cuando era secretario de la Intendencia, estaba enfermo, y mientras pasaba, es una imagen que tengo grabada, le gritaban canceroso. Pasó... Era un hombre que venía del movimiento sindical, además. Por favor, sí, militante de izquierda, socialista, todo lo demás. Entonces, realmente yo entiendo cuando Martínez dice, estamos por el lado. Bueno, vamos a ver. Esto tiene una cantidad de componentes y ahora te voy a pedir al menos 5 minutos para que me dejes expresarme. Porque, ¿10? ¿10? Bien, excelente. Te los tomo. A ver, acá hay varios componentes. Sin ninguna duda, el sindicato de la Intendencia se extralimita en muchísimas ocasiones. Como dice, como acabas de relatar, se extralimita desde hace muchísimos años. No creo que lo de las generaciones de ninguna manera vaya a arreglar nada, porque en la Intendencia de Montevideo tenemos esa especie de, como es de, no sé, derecho de pernada, de que los cargos pueden llegar a heredarse, ¿no? Es decir, tienen prioridad los... No. ¿Cómo que no? Eso no funciona en Montevideo, no se aplica. Perdóname, pero estaré mal informado, pero es lo que leí que funciona. Bueno, pero no es así. Bueno, perfecto. Entonces acepto que no es así. Pero en otros organismos públicos es una demanda de sindicato. Yo lo leí respecto a la Intendencia, pero si no es así, me corrijo. Ahora, lo que sí entiendo
es que aquí hay juegos múltiples, ¿no? Es decir, la Intendencia de Montevideo es, como todos sabemos, una proyección hacia las candidaturas electorales. Lo hizo Tabaré Vázquez, lo está haciendo en este momento Daniel Martínez. Daniel Martínez está usando la Intendencia para proyectar su candidatura y se encuentra con que tiene ciertos problemas que tiene que resolver, y por mejor persona que sea, esos problemas los resuelve en clave A y clave B. La clave A, vamos a suponer que sea su primera prioridad, es hacer que Montevideo funcione lo mejor posible, pero la clave B también es ver cuáles son los humores populares y adaptarse a ellos. Llegar en bicicleta a la Intendencia, ponerse a conversar con una persona en silla de ruedas, sentándose en una silla de ruedas. O sea, para mí esas cosas de tipo demagógico son una falta de respeto hacia el otro, hacia mí en particular como persona pensante. Me estás dejando sin discurso. ¿Perdón? Me estás dejando sin discurso. Bueno, perdón, pero para terminar, es decir, el tema acá es, ¿qué es lo que hizo Daniel Martínez? Hizo así. A ver si se mojó el dedo, viste, lo puso al viento, el viento va para allá. La mayor parte de la gente en realidad está muy en contra del movimiento sindical, del movimiento sindical patotero, que es lo mismo que se dio en Santa Clara, ¿ah? El mismo tipo de reacción. Está muy cansado de que siempre se le diga que si vos protestás y no sos de los que tienen nuestro permiso para protestar, entonces tu protesta no es válida. Y eso te está dando en muchos aspectos. La sociedad civil, la que no está embanderada en un lado o en el otro, está reaccionando, y está reaccionando lamentablemente mal, porque estamos yendo a confrontaciones que no deberían ocurrir entre partes organizadas y partes no organizadas de la sociedad, en ese aspecto. Entonces, en este aspecto, digo, sí, es claro que ADEOM se está excediendo. Es claro para mí también que Daniel está jugando su juego político, y una cosa que a mí siempre me pareció totalmente incorrecta es que las ocupaciones de los lugares públicos estén prohibidas y las ocupaciones de los lugares privados sean una extensión del derecho de huelga. Para mí eso está mal. Sí, acá se desalojó muy rápido, ¿no? Se hizo la denuncia correspondiente, vino un mediador de la policía, etcétera, pero al rato no, ya el local dejó de estar ocupado. Lo mejor FBI, viste, con los chalecos. Dice uno de nuestros oyentes, el Carboné: esa expresión de Daniel Martínez fue el lanzamiento oficial de su candidatura como presidencial. Esa es la imagen que debe adoptar, es decir, la de mano firme con ese sindicalismo que también a la ciudadanía nos tiene repodridos. Claro, en definitiva entró en sintonía con lo que él siente que está. Sí, es un poco gente. Lo que decía Oscar. Sí, recién, ¿no? Sí, está clarísimo. Por eso te dije que Oscar, me estabas sacando parte de los comentarios. Esperemos a ver cuánto te saca Eduardo, que va primero. Entre los dos lo dejan a Guillermo sin tener nada que decir. A ver, reservo para el tercero. Primero, ADEOM es hoy un sindicato muy pulverizado. Nunca estuvo tan pulverizado en términos de expresiones de listas y de poder adentro del sindicato. Eso le quita unidad, le quita cohesión. Sin embargo, hoy hay 5 comisiones de trabajo entre el gobierno departamental y el sindicato que funcionan muy bien. Aquí lo que hubo es, dentro de un cambio de Martínez del enfoque de las relaciones laborales con el sindicato, una decisión del intendente de enviar primero el presupuesto a la Junta Departamental por un criterio institucional, sin dejar luego de consultar al sindicato, cambiando lo que era una práctica anterior de los gobiernos del Frente Amplio. El ADEOM se lo recrimina, justamente. Exacto, eso es lo que le recrimina a ADEOM. Bueno, el tema es antes opinar. Era distinto. Claro, el tema es se puede opinar a favor o en contra, pero la decisión del intendente es que la institucionalidad republicana, en este caso la Junta, está adelante y la institucionalidad sindical forma parte, pero con autonomía del gobierno. Bueno, tenía otras cosas para decir, pero las dejo para una segunda. Guillermo. No, yo creo que no hay demasiadas cosas que agregar, el tema es bastante claro, es decir, hay un rechazo a la actitud que puede estar, porque efectivamente no puede ADEOM hacer lo que se le ocurra y por tanto ese aspecto está claro. Ahora también está clara la conducta que está poniendo Martínez, y que en definitiva él está mirando mucho hacia el 2019, y por eso es que yo señalaba que está actuando en sintonía con lo que él entiende es el sentir general de la gente con respecto al sindicato.
y por lo tanto si tengo que sumarme, me sumo a aquello que me va a dar mejores frutos. Y me parece que eso está muy presente en toda esta situación. De hecho, más de uno lo ha dejado planteando, si está en campaña electoral o si sigue, si qué porcentaje del accionar de Martínez refleja que está en campaña electoral y qué porcentaje de su accionar refleja que es el intendente que está cumpliendo las funciones propias de lo que tiene que ser la intendencia, ¿no? Se levantan dos manos, la de Teresa, la de Eduardo. ¿Quién va primero? Dale, Eduardo. Bueno, primera cosa, la intendencia de Martínez disminuyó en un 4.8, casi 5% el número de funcionarios municipales. Punto 2, es la intendencia que tiene menor relación entre los funcionarios y la población del departamento de las 19. Punto 3, es la intendencia que tiene menor presión fiscal de todo el país, creo que empatada con Flores, si no estoy equivocado. Cuarto, es la intendencia que tiene mayor nivel de inversión hoy, de acuerdo a las medidas fiscales, de acuerdo al programa fiscal del gobierno, de un gobierno que no tiene un 80, un 85, un 75, sino ya sabemos a quién vas a votar. de gasto fijo en remuneraciones, sino que hoy está invirtiendo en Montevideo un 37%, que es el porcentaje más alto en el país, incluyendo devoluciones al gobierno nacional y sin ley de capitalidad que privilegia a Montevideo como ciudad capital para canalizar algunos recursos que se aplican en muchísimos países del mundo. Entonces, a ver, gestión. Después el tema de las candidaturas es otra historia, pero acá hay gestión. Pero hablando de gestión, ¿por qué no hablas también de las insuficiencias? Hablaste de una serie de estamos elementos, hablando acá no de mencionás una cantidad de elementos. Pero yo vi un contenedor de basura totalmente vacío enfrente de la intendencia. Daniel estaba tirando la bolsita de basura. Se puede discutir sobre calidad de las prestaciones. No, se puede discutir de la gestualidad y la demagogia del intendente. También se puede discutir de eso. Malo. Yo estoy señalando que hablando de los funcionarios, es una intendencia que tiene un nivel de logro en estos 2 años de administración, 2 años y medio, muy alto. Respecto eso no es demagogia, son hechos. Respecto a qué baremo. Pero se ve que cada cual ve lo que quiere ver. Teresa estaba levantando la mano. Hace horas, no importa. Yo decía esto, justamente yo arranqué hablando de 25 años de gestión, ¿no? Yo soy crítica con respecto a los logros en la gestión de estos 25 años. Y creo que uno de los grandes palos en la rueda, donde a mi juicio se comenzó tirando demasiado de la cuerda, aflojando demasiado la cuerda en realidad, es ADEOM. Soy absolutamente respetuosa de los sindicatos. Cada vez que he trabajado en relación de dependencia, digo cada vez que trabajo porque trabajo mucho en forma independiente, pero cada vez que trabajo en relación de dependencia, lo primero que hago es cotizar, o sea que nadie puede discutirme en ese sentido, pero a mí me parece que... No entendí lo de trabajo en relación, ¿cómo es? Claro, yo soy consultora, sí. Digo, pero cuando trabajo en relación de dependencia, una de las primeras cosas que hago es afiliarme al sindicato correspondiente, ¿no? Ahora sí, que no tiene nada contra los sindicatos. Es decir, al contrario, digo, ¿no? Pero lo que... Y creo que son parte del juego democrático, claro, que son imprescindibles, es decir... Eso está fuera de toda discusión. Pero también creo que como son parte del juego democrático, a mí algunas actitudes, como se decía, patoteras, ¿no? Como esta que yo recién mencionaba, y miren cuántos años tiene ya encima, esto de lo que le hacían a Ernesto de los Campos, me parece que son totalmente improcedentes, que no son de recibo, porque dialogar con un sindicato que concurre a la discusión con el intendente en patota, porque literalmente concurren en patota, es decir, en cualquier diálogo entre patrones y asalariados no son 25, porque como tienen no sé cuántas líneas distintas, entonces tienen que ir todos porque no confían en nadie. Entonces, a mí me parece que esa forma de funcionamiento atenta en general contra el funcionamiento democrático que significa la relación entre... Aparte, cuando instalás el juego de pulseada, quedaste trancado. Dice otro de nuestros oyentes, Osvaldo, ADEOM es una astilla del propio palo, al igual que el sindicato de la enseñanza desde hace tiempo. La injerencia sindical en los asuntos de gobierno fue propiciada por la izquierda desde siempre. Cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, seguramente se pensó que se iba a dejar gobernar sin esa injerencia. Pero no, como dijo el puntero izquierdo de Rosenkopf, graso error.
hoy se están pagando las consecuencias de esas leñas que se echaron al fuego. Por suerte nosotros tenemos una situación bastante diferente de la de Argentina, pero está muy claro que cualquier organización lo primero que busca es su autopreservación. A medida que va ganando posiciones y no percibe que hay una defensa firme de los límites, se van extendiendo sus demandas hasta cubrir todo el espectro posible. Es decir, a ver, nosotros en Uruguay tenemos grandes debes en la actividad sindical, como ciertas reglamentaciones que tendrían que estar y no están, y no veo por qué patotear al intendente está mal, pero patotear al dueño de una industria está bien. Entonces eso es lo que a mí no me cierra, y ahí es donde tiene razón el escucha, que efectivamente la izquierda utilizó el movimiento sindical, el movimiento estudiantil y demás para llegar al poder. El problema es cuando llegó al poder había instalado una forma de negociación que pensó que como eran del mismo palo no iban a seguir utilizando. Ahora, yo no comparto esa visualización. Las organizaciones atentan contra sí mismas si se exceden en sus conductas. Y eso es un elemento. Sí, pero hay un límite. Mira qué pasa con Argentina. Cuando los líderes de esas organizaciones... Y estás al borde pero es incomparable. ¿Por qué no llegamos ahí? No, perdón, es absolutamente incomparable. En Argentina los dirigentes sindicales son corruptos multimillonarios, heredan los sindicatos. Debe ser el único país del mundo donde se hereda un sindicato. Nosotros no llegamos todavía por ahí. Favor, no tiene... Eduardo. Mi maestro sociólogo Carlos Filgueira decía siempre, a propósito de la cultura política uruguaya, no solo sindical, sino la de los actores sociales en general, él decía que había un componente anarquista que venía de nuestros ancestros y al mismo tiempo conservador. Dice, los uruguayos somos anarquistas conservadores, queremos cambiar muy poco y confundimos la autoridad legítima con el autoritarismo. No son lo mismo, una cosa es la autoridad legítima democrática y otra cosa es el autoritarismo. Claro. Pero esta confusión está muy internalizada en el conjunto de la sociedad, es muy anterior al acceso del Frente Amplio del gobierno. Habría que discutir cuándo se comienza a constituir, y yo diría hasta bien en el siglo XIX, que por algo fue el país de la tierra purpúrea, y ahí no había sindicatos matándose entre sí y llenando de sangre la tierra, ¿no? O sea, dice otro de los oyentes, ¿cómo se llama? Edis. Sin duda estamos ante el país de la gata Flora. ¿Qué pretendían que hiciera Martínez frente a los patoteros de los que los montevideanos somos rehenes? Si no hubieran hecho nada, también lo estarían criticando, dice. Yo creo que el tema es el juego democrático implica dialogar, implica, por supuesto, pelear por cuotas de poder, y me parece que lo que estábamos asistiendo ahora es a una especie de perversión de ese juego democrático, Oscar, porque no se entiende cuáles son los roles de cada una de las instituciones y lo que se hace es favorecer el corporativismo. Yo coincido con esa visión siempre y cuando se tenga en cuenta que en todos estos juegos de poder siempre hay un gran no representado, que es la mayoría de la población. O sea, tenemos juego de poder entre un partido político y un sindicato, una organización sindical, donde la verdad es que la mayor parte de la gente que vivimos en Montevideo y que pagamos esos impuestos tan bajitos que pagamos, porque a mí me afecta mucho el bolsillo, la sufrimos. Salvo por esa referencia a los impuestos, Eduardo de León, del otro lado de la mesa, asentía mientras hablaba Oscar. Una sola frase. Yo creo que se trata, igual que en la educación, y de esto Guillermo sabe mucho, de ubicar a la ciudadanía o al ciudadano y la ciudadana en el centro de la gestión pública. Es elemental, pero por lo visto Watson. No tanto. Porque hay actores. Último mensaje. Marrón del Estadio pregunta, ¿cómo que en Uruguay no se heredan los cargos gremiales? ¿Y el Partido Comunista, que siempre está al frente del PIT-CNT?